Y entonces dentro del conjunto de los números reales, que es nuestro tema, ¿no? Como estaba mencionando, chicos, tenemos a los racionales y los irracionales, ¿no? Dentro de los racionales, por ejemplo, eh, tenemos aquí a los números enteros, ¿no? Y sabemos que tenemos los enteros positivos, los negativos y también el cero, ¿no? Y los fraccionarios, bueno, los conocemos, obviamente, ¿ya? Bien, después tenemos otro conjunto, que es el conjunto de los números irracionales, ¿no? Los números irracionales. Y en los irracionales, ¿no? Tenemos acá los algebraicos y los números trascendentes, ¿no? Los irracionales algebraicos, raíz de 2, raíz de 7. Y ojo que se le llama irracional porque no puede, digamos, convertirse este número, no puede convertirse en en una fracción, ¿no? Es una característica de un irracional. Son aquellos números que no pueden convertirse en fracciones. ¿Ya? Ahora sí. Bien, y después tenemos también los trascendentes, ¿no? Que son constantes, ¿no? Por ejemplo, el valor de pi, ¿no? ¿Ya? El valor de pi, el valor del número e, ¿no? Etcétera. Bien, básicamente, ¿no? Como bien decía, ¿no? Uno de los aprendizajes esperados era, recuerda, los intervalos, ¿no? ¿Qué hay con eso? ¿Qué pasa con los intervalos? A ver, un momentito, vamos a ir por acá. Acá tenemos los intervalos. Son subconjuntos de números reales y permiten representar gráficamente las desigualdades. Hay intervalo abierto, por ejemplo, ¿no? Hay intervalo abierto. Intervalo abierto, ¿no? Normalmente se designa de esta manera, ¿no? No te olvides, también se suele designar así de esa manera. Bueno, acá se ve un paréntesis, ¿no? Pero en realidad es este símbolo, ¿ya? ¿Sí? Ese es intervalo abierto, ¿no? ¿Y qué significa intervalo abierto? ¿Qué significa esto, no? X, bueno, A menor que X, X menor que B. ¿Qué significa esto? Eso significa que X está comprendido entre los números A y B, pero que no toma a los números A y B, ¿ya? Bien, luego tenemos el intervalo cerrado. Este es con corchetes, ¿no? Y acá también representa lo mismo, ¿no? X está entre A y B. X son, o sea, todos los X son los números que están comprendidos entre A y B. Pero intervalo cerrado significa que toma al valor de A y que también toma el valor de B. ¿Ya? Por si acaso. Y luego tenemos los intervalos semiabiertos, ¿no? O sea, abierto por un lado, cerrado por el otro, ¿no? Date cuenta que en abierto no se pinta el circulito y en cerrado sí se pinta, ¿no? En semiabierto, ¿no? Abierto por este lado, cerrado por este lado, o cerrado por este lado y abierto por este lado, ¿no? Date cuenta que cuando es cerrado también, acá se pone un menor igual, ¿no? Menor igual, cerrado, cerrado. Y acá menor, menor igual. Este menor igual me indica que es cerrado por la derecha, ¿no? Y abierto por la izquierda. Y así, ¿no? Intervalos infinitos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué significa? Que X toma los valores de B para la izquierda, ¿no? O sea, eso se representa así, ¿no? Desde el menos infinito hasta el B, ¿no? Abierto, ¿no? Inclusive. Bueno, tenemos estos casos, jóvenes, ¿ya? Y hay también, por supuesto, algunos teoremas, ¿no? Denote usted, dice acá, a ver, denote usted. ¿Cómo podemos denotar este intervalo? Me refiero a toda esta zona que está acá, ¿no? Tenemos que denotarlo. Ya, pues yo puedo escribir a ver, la denotación para este intervalo sería, a ver, serían los valores del 1 al 5, ¿no? 1,5. Pero como vemos que el circulito está pintado, cerrado y cerrado. Ese es intervalo cerrado. Y en este caso sería menos 4,2. ¿Cómo es en el menos 4? Abierto o cerrado, según la figura. Abierto. Abierto. Abierto en menos 4 y en el 2, Eliminar el corchete. cerrado. Así sería. Y aquí, este es menos 6, pi, ¿no? Cerrado, abierto. Cerrado por la izquierda. No, sí, pues cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Ya está, ¿no? Y esa es la forma de denotar, así de sencillo. ¿Ya? Bien, luego tenemos lo siguiente. A ver, un momentito, ya está.
Ah, bueno, a ver, acá tenemos otra situación, ¿no? A ver, hay que notar esto. Ya, un momentito, por favor. A ver, la forma de notar esto tenemos 4 y que se va para allá, ¿no? Hasta el más infinito. Entonces, 4 hasta que se va hacia el infinito. Chispas. Un ratito. Oh, no me... Abierto, abierto. Ya. Entonces, en el 4 es abierto. Y en el infinito siempre va a ser abierto. No importa si es menos infinito o más infinito, ¿ya? Aquí, 8 cerrado, infinito abierto. ahora, pero eso se va para la izquierda, ¿no? Entonces, el valor que está más a la izquierda es el menos infinito. Hasta el 8. Entonces, en el infinito siempre es abierto y en el 8, como el simbolito Cerrado. está pintado, cerrado. Ya está. Bien, jóvenes, ya se explicó esa parte. Vamos a limpiar la pizarrita. Propiedades de las desigualdades, ¿no? Propiedades de las desigualdades. Son números naturales, reales y permiten representar gráficamente las desigualdades, ¿no? Que es más o menos lo que ya se te ha estado explicando, ¿no? Bueno, el primer teorema sería este, ¿no? ¿Qué quiere decir este teorema? Que tú a una desigualdad como esta, ¿no? Tú puedes sumarle una constante o restarle una constante. O sea, sumarle o restarle un número, el que tú quieras, a los tres, pero tiene que ser a los tres simultáneamente. Yo le puedo aumentar uno, le puedo aumentar dos, y digamos, la desigualdad no se va a alterar, porque yo le sume o le reste un número, ¿ya? Pero tiene que ser el mismo a los tres. Ejemplo, tengo este intervalo, ¿no? X está entre menos 2 y 5. ¿Qué pasa si le sumo 3 a cada término? 3. ¿Ves? Obtengo esto. Y esto es lo mismo que esto. ¿Ya? Solamente que está expresado de otra manera. Ahora, ¿qué significa o qué me dice o qué significa este segundo teorema? Que a un número o a una desigualdad yo también la puedo multiplicar por una constante, cualquiera, siempre y cuando esa constante sea mayor que cero, ¿no? Si la constante es mayor que cero, no hay problema, ¿sí? No hay problema. Pero si yo multiplico, si tú ves acá, mira el teorema. Si yo multiplico también por una constante, pero esa constante es menor a cero, pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que el sentido de la desigualdad se altera. Si te das cuenta, acá es menor, menor, ¿no? Y ahora acá es mayor y mayor. Se ha alterado el sentido de la desigualdad. Si yo multiplico por un negativo, el sentido de la desigualdad se invierte. No te olvides, ¿ya? Ahí está. Entiendo, y acá tenemos, pues, más propiedades, ¿no? No, si x por y es mayor a cero, la inversa de x va a ser menor que la inversa de y. Bueno, tenemos más teoremas y teoremas por acá, ¿no? Ya poco a poco vamos a ir aplicando los chicos, pero necesito que primero pongan un poquito de atención ya a la parte práctica ya. Bien, la pregunta número uno dice así, ¿no? Si 0 menor o igual que 2x menos 4 y menor o igual que 6, bueno, ¿qué significa esto? Que 2x menos 4 está entre 0 y 6. Eso significa, ¿no? En la práctica, que esta pequeña ecuación, este valor, perdón, el valor de 2x menos 4, esa expresión, está entre 0 y 6. Calcule x. Bueno, lo que me están pidiendo a mí es el intervalo de x, ¿no? ¿Entre qué valores está el x? Bien, lo primero que tenemos que hacer aquí es despejar x. Despejarlo, o sea, dejarlo solito. Debe quedar x solito. Para dejar al x solito, primero tengo que deshacerme de este 4. Es decir, a esta inecuación, a todo este intervalo, perdón, para eliminar el menos 4, le voy a sumar 4, ¿no? Si a 2x menos 4 le sumas 4, se van el menos 4 con el más 4 y quedaría simplemente 2x. ¿Ya? Pero si yo le sumo 4 aquí en el centro, por propiedad, tengo que sumarle a los 3. 0 más 4, 4. 6 más 4, 10. Hasta acá me dejo entender. ¿Alguna preguntita? Si mantienen sus micrófonos apagados, entiendo de que no hay preguntas. A ver.
¿Por qué estudiamos este tema? Me preguntan, ¿por qué estudiamos este tema, números reales, en álgebra? O en trigonometría, perdón, ¿no? ¿Por qué lo estudiamos? Bueno, porque más adelante, ¿no? Vamos a estar viendo un tema en trigonometría, ¿no? Donde tenemos que trabajar con intervalos, ¿no? En reducción al primer cuadrante, por ejemplo, en ese tema, ¿no? Uno tiene que trabajar con intervalos, ¿no? Por ejemplo, a veces me piden, ¿no? Calcule el seno de tita, sabiendo que tita pertenece, digamos, al tercer cuadrante de repente, ¿no? O que tita pertenece o está comprendido, ¿no? Entre ciertos valores de ángulos. Entonces yo necesito trabajar ahí con intervalos, ¿no? Y es por eso que estamos repasando aquí el tema. Ahora, sacamos mitad, no, bueno, no mitad, ¿no? Sino dividimos entre dos aplicando la regla, ¿ya? Dividimos entre dos. O multiplicamos por un medio. Si alguien dice, no, profesor, no había propiedad para la división. Había propiedad para la multiplicación. Bueno, si quieres multiplicamos por un medio o dividimos entre dos, como tú quieras. Se divide a cada término. 4 entre 2, 2. 2x entre 2x. Y 10 entre 2 es 5. ¿Qué tengo acá? Tengo la respuesta. El intervalo para x. No, yo también podría decir que x pertenece al intervalo desde el 2 hasta el 5. También sería una manera de expresar la respuesta, por si acaso. ¿Ah? X pertenece a ese intervalo. A ver, un ratito acá hay alguna pregunta, me parece. Ya. La clase perdida, ¿no? Del día lunes bueno, por designación de la dirección, ¿no? Por el día del maestro. Bueno, obviamente la otra semana tenemos que ver ese tema, ¿no? Obviamente, ¿no? Por si acaso, ¿no? Para aquellos que estén preguntando eso. Porque me han Profesor, escrito ahí. Dime. cuando el Ya está. Listo, ahora sí. A ver, pregunta número 2. Dice, si x pertenece a ese intervalo, de el intervalo de 2x más 1. Ah, ya. Entonces, ¿cómo se escribe esto como intervalo? ¿No? Entonces, x está entre qué valores? Entre menos 1 y el 6, ¿no? Y pongo así. Según podemos ver es abierto y abierto, entonces menor y menor, no pongo menor igual. Ahora, partiendo de aquí, yo tengo que llegar a esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago en este caso? Primero, date cuenta, primero multiplico por 2, ¿no? Primero voy a multiplicar por 2. Entonces, acá sería menos 2, acá sería 2x y acá sería 12. ¿Qué hago ahora, chicos? A ver, ¿qué le falta? Sumarle 1. Sumarle 1. Le falta sumarle 1, ¿no? Le voy a sumar 1 a los 3. Entonces, bueno, en el centro aparecería 2x más 1, ¿no? Menos 2 más 1, menos 1. Y 12 más 1 sería pues acá 3. Este es el intervalo de 2x más 1, ¿no? También lo puedo expresar así, ¿no? 2x más 1, ¿no? En paréntesis así. Pertenece al intervalo menos 1,13. ¿No? Perdón. Profesor, ¿y en qué momento tengo que poner si es abierto o cerrado? Por eso, aquí, ¿qué vemos? Abierto, ¿no? Ah, ya está, ya está. Abierto. Entonces, sin el menor, sin el igual, perdón, acá, ¿no? Sin el igual. Por ejemplo, acá hay un cerrado. Vamos a ver ese caso en la siguiente, en la 3. ¿No? En la 3, a ver, partiendo de aquí, tengo que llegar aquí. Entonces, obviamente, a ver, entonces acá tenemos x está en el intervalo de menos, perdón, cerrado, ¿no? De menos 1 hasta el 1. Y ahora, ¿qué hago primero? A ver, ¿quién me dice? Multiplicarlo por 6. Primero multiplico por 6 para que aparezca el 6x. Aquí. Pero si multiplico por 6, acá aparecería menos 6. Y aquí 6. Y luego finalmente aquí le tendría que restar 3. 3. Si le resto 3, acá sería menos 9.
Acá aparecería 6x menos 3 y aquí aparecería 3, ¿no? Como puedes darte cuenta es lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Cuando es corchete es siempre menor o igual, ¿no? Y cuando Y son acá no le abiertos he es... puesto. Claro, cuando es corchete es menor o igual, ¿no? Claro, esto Y puede, tendría que escribirse así, y, ¿no? y puede ser un intervalo abierto y otro cerrado. Claro. Pero ¿saben qué es lo que va a ser más interesante? Cuando a veces acá es cerrado y luego cambia abierto. Eso generalmente aparece cuando tenemos funciones cuadráticas. Ahí es donde a veces está cerrado y hay que cambiarlo a abierto, de abierto hay que cambiarlo a cerrado. Y ahí ya eso es ya un poquito más difícil nada más. Un poquito nada más, por si acaso. Pero ahí justamente están, en la parte superior están los teoremas para trabajar con las cuadráticas. Ya vamos a llegar ahí. 6x menos 3 pertenece entonces al intervalo cerrado desde menos 9 hasta el 3. Ya está, ¿no? Estos son los casos más sencillos. Entonces, bien, eso sería todo entonces con respecto a esta primera parte, ¿ya? Esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ya saben cómo trabajar. Ve la suma del máximo y mínimo valor se supone valor entero, ¿no? Se supone. Ah, no, pero, perdón. Como es cerrado, ya. Vamos a hacer esta, ¿ya? Vamos a hacer esa de ahí. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que X está en el intervalo cerrado, ¿no? De 3 a 5, ¿no? De 3 hasta el 5. Entonces, yo quiero saber tengo que darle esta forma, ¿no? Del 2x más 4. Entonces, primero multiplico por 2, para que aquí en el medio me aparezca el 2x, ¿no? Entonces, al multiplicar, recuerda que es a todo por 2, ¿no? Acá aparece 6 y acá aparece 10. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 4, ¿no? Le sumo 4, acá aparece el 10. No, acá sería 2x más 4. Y acá aparecería el número 14. ¿Qué me piden? De la suma del máximo y mínimo valor de 2x más 4. ¿Cuál es el máximo valor? 14. 14. Y el mínimo sería 10. Bueno, y como me piden la suma del 10. máximo y el mínimo, obviamente es 24. Bueno, nada más. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Obviamente el mínimo va a ser el que está a la izquierda, pues, ¿no? Y el máximo el que está a la derecha, ¿no? Y ojo que como acá es cerrado, significa que toma el número 10 y toma el número 14. ¿Ya? Eso significa. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, seguimos. Bien, esto es lo mismo. Ya. Pregunta 7. De el mínimo valor. De el mínimo valor de esta expresión. Para resolver este problema necesitamos uso del álgebra. Y específicamente productos notables el tema. Más específicamente, el tema del producto notable que es el del binomio al cuadrado. Esto acá se resuelve completando cuadrados, ¿ya? Vamos a indicar ahí el método, ¿ya? Acá lo que vamos a aplicar es, vamos a completar, ¿ya? Completar cuadrados. Ay, un ratito, ¿ya? Completar cuadrados. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a completar cuadrados. Bueno, así se llama el método, ¿no? Lo que en sí, en la práctica, lo que uno tiene que hacer es completar de tal manera que se forme un binomio al cuadrado. Por ejemplo, a ver, ¿cómo así? Lo que pasa es que este es menos 8x, ya. Esto, para completar cuadrados, yo tendría que aumentarle un 16, pero si le aumento un 16, le tengo que restar un 16. Profesor, ¿por qué hace eso?
Porque si hago eso, todo lo que está aquí es un binomio al cuadrado. Eso es igual a x menos Aquí menos 4, 8. menos No, 4 menos 4. Sí, sí, menos 4. elevado al cuadrado y todo menos 16. Profesor, ¿y por qué no lo hace de frente? ¿Por qué no desarrollo de frente esto? Porque, ¿cómo sería, no? ¿Cómo sería eso? Bien, ahora la pregunta es del mínimo valor, dice ahí, ¿no? Bueno, ya tengo esta situación, ¿no? Tengo esta situación ahí. Ya. Entonces, ¿cómo encuentro el mínimo valor? Bueno, para empezar, esto que está aquí es esto de acá es una parábola, ¿ya? Por si acaso. Puedo hacer un análisis gráfico o puedo hacer un análisis, ¿no? A los valores numéricos que puede asumir esta función. Bien, ¿cuál es el mínimo valor que toma esta función? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Verdad que todo lo que está dentro del paréntesis es un número elevado al cuadrado? ¿Sí o no? Creo que todos nos damos cuenta de eso, ¿no? Sí. ¿Sí? Todos nos damos cuenta de que es un número elevado al cuadrado. Y ahora, yo pregunto, el número que está aquí en paréntesis, elevado al cuadrado, todo, ¿no? Todo el conjunto, ¿podrá ser un número negativo? No. Imposible, ¿no? Ni un número elevado al cuadrado me va a dar un negativo. Entonces, ¿cuál es el mínimo Efectivamente. valor que puede tomar este número? El mínimo valor va a ser cuando x valga 5. 4. Bueno, si es 4, 4 menos 4, 0. 0 al cuadrado, 0. ¿Sí? Y si x vale 4, entonces todo esto es 0. 0 menos 16, menos 16. ¿Qué significa? Que el m mínimo sería igual a, menos 16. Ese es el mínimo valor que puede tomar esa expresión. Menos 16. ¿No? Y si lo analizamos desde el punto de vista de una gráfica, bueno, pues esto es una parábola, ¿no? Por si acaso. Eso que está ahí es una parábola. Si, si yo quiero, por si acaso, puedo tomar una gráfica, ¿no? Y puedo graficar una parábola, aunque no me va a salir muy bien, ¿ah? Pero bueno, ahí se va. Eh, Ya, entonces la parábola sería más o menos algo así, ¿no? Ya me salió horrible la parábola. Bueno, pero se refiere a este punto. Este punto que está aquí es el 4,16. 4, perdón, menos 16, ¿no? La pregunta es cuál es el mínimo valor de m y justamente ese es el mínimo valor. Ya vamos a ver en algún momento también esto, ¿no? Que son el estudio pues de las cónicas. Ya, este sería el mínimo valor. Esa sería la forma de encontrar el mínimo valor, ¿no? ¿Qué he aplicado acá? Recuerda, he aplicado aquí, he completado cuadrados, he formado el binomio al cuadrado. Este es el a cuadrado menos 2 veces a por b más b cuadrado. Todo el 8x es 2 veces a por b, que es 4. Y este 16 que está acá es justamente el 4 al cuadrado. Acá está el a cuadrado más 2 veces o menos 2 veces a por b más b al cuadrado. Ahí está. ¿No? Yo trato de formar eso para que sea más sencillo el análisis. Porque así como está esto, es un poco complicado analizarlo. Pero así es más sencillo, ¿no? ¿Cuál es el mínimo valor? Ya, porque como este es un número al cuadrado, el mínimo valor de un número al cuadrado es 0. Entonces, si este es 0, 0 menos 16, menos 16. Entonces, el mínimo valor que toma m saldría menos 16, por si acaso. ¿Ya? Profesor, ahí como le agregó más 16, sí o sí tiene que por ejemplo, ahí agregó menos 16, más 16 y menos 16, siempre va a ser así. Claro, es que si yo no puedo a una cantidad, aumentarle un número así por así, ¿no? Sí, A lo más que le aumente 0, pues, ¿no? Y acá lo que en el fondo estoy haciendo es aumentándole 0, porque 16 menos 16 es 0. Si yo le sí, sumo sí, 0 a un número, pues no le estoy sumando nada, pues entonces por eso yo le puedo sumar 16 y restarle 16, ¿no? ¿Todo con qué para que no fin? afecte. Claro, para que no afecte, ¿no? A la expresión original. ¿Ya? Y formo el binomio al cuadrado y a partir de ahí ya puedo resolverlo.
O puedo ya tener un análisis, digamos, del problema. ¿Ya? Bien. Bien, chicos. Bien, entonces tenemos este último ejercicio, ¿ya? Dice, si θ está entre 37 y 53, de la variación de 10 veces seno de θ, menos 3. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, lo que vamos a hacer es, mira, tenemos esto, ¿no? Y aquí yo voy a hacer que le afecte a cada término la función seno, ¿ya? Entonces me va a quedar así. Seno de 37 grados, seno de θ, seno de 53. Así. ¿No? Estoy afectándolo a todo con la función seno. Seno de 37, 3 quintos. Seno de θ, que es seno, ya, seno de θ. Y acá seno de 53 es 4 4 quintos. quintos. Ahora necesito que sea 10 veces, entonces acá tengo que multiplicar por 10, ¿no? Por 10. Entonces si multiplico por 10 sería acá 10 por 3 quintos, es 6, ¿verdad? 6. 10 veces seno de θ. Y aquí sería 8, ¿no? Y luego, ¿qué hago? Le resto 3, ¿no? Luego, ¿qué hago? Le resto 3. Entonces, si le resto 3, acá sería 3. Acá sería 10 veces el seno de θ menos 3. Y acá, 5. Si te das cuenta, esto que está aquí es lo mismo, ¿no? Muy bien. A ver. Me están pidiendo, profesor, haga una del nivel 2. Bien, ¿en qué se diferencia esto? Hay que trabajarlo igual, igualito se trabaja. Es lo mismo. Acá tenemos que X está entre 2 y 3, ¿no? Cerrado en 3. ¿Qué hago? Quiero que aparezca el 6X menos 3 entre 3. Primero, ¿qué hago? Ahora, si quieres, le hacemos esto, ¿ah? O también lo podemos simplificar esto, ¿ah? Ojo, pero no voy a simplificarlo, ¿ya? Voy a trabajarlo tal cual está. Puedo hacerla tranquilamente. Entonces acá por 6, acá aparecería 12, acá aparece 6x y aquí aparece 18. Si se cierra el zoom, vuelven a entrar chicos e inmediatamente empatamos con la evaluación, ¿ya? Acá es 6x, le falta un menos 3, ¿no? 6x menos 3, menor, igual. Acá sería 9, ¿verdad? Y acá sería 15. ¿Y 15. qué le falta? El entre 3, ¿no? Dividirlo entre 3. Entre 3. Ya, bueno, si divido entre 3 ya me queda aquí la cantidad E, pues, ¿no? ¿Sí? Sí. 9 entre 3, 3 y 15 entre 3 es 5. Ya está. Ese es el intervalo de E, o la variación de E, ¿no? Como pueden observar, ¿ya? Pero también pude haber sacado tercia, tercia y tercia. Bueno, lo que les estaba mencionando para que me quede la expresión así. 2x menos 1. Y resuelva yo ese intervalo, ¿no? Que sería más sencillo. Bien, chicos, Profesor, disculpe, ¿esa es una E? es una E, correcto. No lo de abajo. 3E5. Sí, es que si yo divido 6x menos 3, si lo divido entre 3, me da esto. En vez de poner todo esto, pongo E nomás. Pues. Ya por flojo nomás, no, no es por otra cosa. Ya para ganar tiempo, chicos. No, es para ganar tiempo, no por flojo. Ya listo, chicos. Ya, regresamos, chicos, retomamos en un momento, ya. Ingresan al toque, ¿ah? Por si acaso.